Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar eh, con el devocional que comenzamos ayer. Ayer hablábamos del nombramiento propio divino y cómo algunos se autodenominan o autonombran como si fueran ministros del Señor. Y veíamos al final del devocional de ayer cómo Moisés confundió el desarrollo de los dones en su vida, más el llamado con el nombramiento de Dios. Él fue a libertar a Israel y falló, porque lo quiso hacer en su propia autoridad. Y fue capaz de ayudar solamente a un hebreo. Y para hacerlo tuvo que matar a un egipcio. Y eso era muy diferente a libertar a una nación. Y eso causó que debiera huir por su vida. Después de 40 años, Dios lo llamó, lo apartó y lo envió en su autoridad divina. Y entonces Moisés libertó a Israel y presenció el calvario egipcio de ser enterrados bajo el Mar Rojo. Ahora, ayer quedamos con una pregunta en el aire. ¿Sabes cuál es el requisito para el servicio? El quebrantamiento. El título de hoy es Quebrantamiento, un requerimiento para el servicio. Moisés tenía la suficiente sabiduría como para no forzar el llamado de Dios, después de haber visto la inutilidad de sus propios esfuerzos, de tratar de adelantarse a los tiempos de Dios, porque parecía ser una lucha común, o parece ser una lucha común en aquellos que son llamados al ministerio. El sabio se retirará permitiendo que el proceso de quebrantamiento y adiestramiento del Señor siga su curso. Pero aquellos que no son sabios luchan en contra de los procesos divinos e impulsan sus propios ministerios. Por eso Jesús nos advierte en Mateo 21:44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesús es la piedra de tropiezo y su proceso de quebrantamiento puede ser comparado a un entrenador quebrando la voluntad de un caballo de guerra. Un caballo no está listo para la batalla hasta que su voluntad es quebrada. Y aunque puede ser fuerte, veloz y más dotado que los demás a su alrededor, no puede servir hasta que su voluntad sea quebrada. Ser quebrado no significa debilidad, sino que su voluntad está completamente sometida a la del maestro. En el caso del caballo, su maestro es el jinete. Si el caballo es quebrado en su voluntad de manera exitosa, se puede confiar en él en una batalla. En el calor de la lucha, mientras las flechas o las balas se cruzan, su voluntad no se acobarda. Y aunque las hachas, palos, espadas se levanten en la batalla, él no se desviará de la voluntad de su maestro. Permanecerá firme en su sumisión a su amo, evitando cualquier intento de protegerse o beneficiarse a sí mismo. Ese proceso de quebrantamiento es el único a cada individuo y es determinado por el mismo Señor, porque Él es el único que sabe cuando estamos listos, cuando el proceso se ha completado. Recordemos su proceso de quebrantamiento del mismo Jesús, como dice el libro de Hebreos, que a través del sufrimiento aprendió la obediencia. Pero ¿cuántas veces en muchas ocasiones pensamos que estamos listos para entrar en el ministerio? Y podíamos hasta declarar con confianza: estoy completamente sometido a tu autoridad. Sé que estoy listo para el ministerio al que me has llamado. Pero el sabio de corazón sabría que aún no está listo, porque debe pasar por otra lucha mientras siga peleando por sus propios derechos. Al igual que con los caballos, nuestro proceso de quebrantamiento trabaja con la sumisión a la autoridad, y esta puede ser la autoridad directa de Dios o una delegada. No importa, porque toda autoridad viene de Él, como dice Romanos 13, del 1 al 2. Dios sabe el proceso perfecto para cada uno de nosotros. Dios estableció dos reyes
que ilustran el proceso de quebrantamiento: Saúl y David. Saúl representaba los deseos del pueblo en un rey, reflejando adecuadamente aquello por lo que sus corazones rebeldes habían clamado. Saúl nunca pasó por un proceso de quebrantamiento, y su vida es un trágico ejemplo de un hombre no quebrantado, al que se le dio autoridad y poder. Y él usó la autoridad y los dones dados por Dios para seguir sus propios propósitos. Por otro lado, David fue la elección de Dios. Él pasó a través de varios años de quebrantamiento y adiestramiento, la mayoría de ellos alrededor del rey Saúl, la autoridad bajo la cual Dios lo había puesto. Él fue seriamente probado, pero cuando Dios vio que su vasija estaba quebrada y sometida, fue cuando lo puso en autoridad. Y aunque cometió errores, David siempre permaneció dócil y fiel a la autoridad de Dios. En contraste, Saúl obedecía a Dios cuando esto iba de acuerdo a sus planes o a su agenda, pero vacilaba cuando esto no era así. Él podía cumplir la palabra del Señor con sus propios motivos. Saúl fue confrontado por el profeta Samuel, quien lo reprendió diciéndole en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. En la traducción desde el hebreo, los traductores agregaron la palabra como ídolos e idolatría, para aclarar el sentido, pero una traducción más adecuada hubiera sido el usar solo la palabra es. O sea, el texto entonces podría leerse como: porque pecado de adivinación es la rebelión, e ídolos e idolatría la obstinación. Esta traducción está en armonía con el contexto, porque una cosa es ser como la idolatría y otra diferente es ser idólatras. Pero la pregunta es: ¿por qué la obstinación es idolatría? Porque esta insubordinación directa, o porque está en rebeldía directa, con palabras más entendibles, a la voluntad de Dios. Y es cuando uno se hace a sí mismo amo y se sirve al ídolo de la voluntad propia. Nuestra sociedad democrática es tierra fértil para la insubordinación, y a causa de esto hemos perdido de vista lo que significa someterse a la autoridad. La verdadera sumisión nunca duda, nunca vacila, pero actualmente nos sometemos solo cuando estamos de acuerdo. Si la autoridad va en contra de nuestra voluntad o dirección, desobedecemos o caminamos con ella de mala gana, hasta que se presenten mejores opciones. Y esto nos hace vulnerables al engaño y al ministerio profético falso. En el libro de Apocalipsis, la mujer Jezabel asumió una posición de autoridad, de profetisa, y entonces enseñó y sedujo a los siervos de Dios hacia la idolatría, como lo estudiamos ayer. Y eso alimentó la obstinación e insubordinación hacia la autoridad del reino de Dios. Por eso, entendamos muy bien esto. Pablo le dijo a los creyentes en Hechos 20:30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora escucha muy bien esto. Ay, Señor, vamos a ver la facilidad con que los profetas autonombrados alejan a otros de estar sujetos a la verdadera autoridad espiritual. Es tan sutil que sin el adecuado fundamento de la palabra de Dios, cualquiera puede ser presa fácil. Grábate muy bien esto. Sin la autoridad dada por Dios, debes usurpar la autoridad
a través del engaño. Te lo diré de nuevo. Sin la autoridad dada por Dios, debes usurpar la autoridad a través del engaño. ¿Qué significa esto? Bueno, pon mucha atención. Jesús dijo en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Jesús dijo que la Jezabel de Tiatira se llamaba a sí mismo profetisa. Ella tomó la posición por sí misma y luego demandaba el reconocimiento de los hombres. Obviamente Jezabel era una buena comunicadora, si no, no hubiera sido capaz de llevar a tantos a la rebelión con su enseñanza. No importa cuán bien nos comuniquemos, si nuestros motivos son atraer a los otros hacia nuestra persona, inevitablemente produciremos el fruto equivocado. Las grandes iglesias y los DVDs, CDs populares, al principio suenan como ideas de Dios. Esa clase de palabras producen excitación y proveen una visión apelante, como para ir en pos de ella. Pero el único problema es que la gente corre detrás de una falsedad, mientras que la autoridad y voluntad divinas son pervertidas. Sus ojos son desviados y distraídos de lo que está delante de ellos y del líder que fielmente trabaja entre ellos a fin de abrazar las palabras de uno que no lo hacía. Y son descarriados de la autoridad divina. Y es lo que hemos visto hoy en día, lo que sucede, pero Jesús ya lo había dicho. Ahora, ¿cuál es el ministerio de Jezabel fuera de los púlpitos? La Jezabel de Tiatira influía a otros por un espíritu engañoso. Era sutil y seductivo en su naturaleza. Eso describe los métodos de los profetas autonombrados en los días presentes. Más allá de ser femeninos o masculinos, aquí no se trata de género. Con frecuencia los siervos del Señor son guiados a la insubordinación u otras formas de idolatría moderna por la manera profética de Jezabel. Aquí estamos hablando del espíritu, no de ningún género. Lo más alarmante es que la mayoría no se da cuenta de que han sido arrastrados en el error hasta mucho después. La influencia de este espíritu de Jezabel no está confinada solo al púlpito. Con mayor frecuencia se sienta en la congregación. Muchas veces la encontramos en lugares donde los creyentes hambrientos están fuera de los servicios regulares, tales como reuniones especiales, estudios bíblicos, grupos de oración, etc. Los individuos bajo su influencia suelen parecer altamente espirituales y dan la impresión de que se pasan horas de oración y de una constante y progresiva revelación de la palabra. Y tú puedes ser tentado a pensar que ellos tienen un discernimiento espiritual mayor al del pastor. Le aseguran que su madurez es la misma razón por la cual están ahí, a fin de interceder por el pastor que le falta sabiduría. Ahora, esto no implica que todos aquellos que oran diligentemente tengan ese espíritu de Jezabel. En presencia de ellos, tú puedes sentir que su vida espiritual empalidece en comparación, mientras que ellos revelan las muchas cosas que Dios les ha mostrado a través de sus oraciones, de sus visiones, de sus sueños. Y puedes sentir que en comparación a ellos, tú no eres nada espiritual. Y si hay alguna inseguridad en tu relación con Dios, pues tú te vas a encontrar empequeñecido frente a ellos. Eso es exactamente lo que el ministerio de Jezabel quiere. Es muy fuerte y desea intimidarte para que te sometas a su forma de pensamiento. Si tú ya eres fuerte, usará otra táctica. Te adulará, te lisonjeará y te levantará hasta tu nivel de orgullo.
Hoy el Señor me ha mostrado que eres muy espiritual, aún más que tu esposo o tu esposa. Y puede que esto sea cierto o no, pero no cambia la estructura de autoridad de la casa. El objetivo es sacarte de la autoridad de protección bajo la cual Dios te puso. Y esto te va a aislar de los otros y hará que seas dependiente de ellos para recibir revelaciones de Dios. Dios me dijo que te dijera. Ahora, este punto es muy interesante. Número 2, los dones versus autoridad. O sea, los dones en, en contra de la autoridad. Nuevamente, es importante enfatizar que tú puedes tener dones espirituales y revelación, pero eso no significa que Dios te ha puesto en una posición de autoridad gobernante. Dios da dones a los hombres por su espíritu, pero el oficio de gobernante es establecido por el Señor Jesús. Cuando confundimos dones con oficios, nos metemos en problemas. Con frecuencia, quienes se han establecido a sí mismos como profetas o profetisas, tienen un don genuino en esa área, han desarrollado ese don y pueden percibir o ver en la vida de las personas, pero cuando un don no está sometido al señorío de Jesús y por lo tanto a su autoridad gobernante, entonces está sometido a la voluntad del yo. El yo pienso, el yo siento, el yo quiero. Y en esa situación es fácil que el don sea maltratado o pervertido en el desarrollo de la persona, ya que los motivos se convierten en egoístas. La autoexaltación pervierte el don. Ellos confunden el don con la autoridad. Por eso, oremos que seamos dotados verdaderamente, pero tienes que entender esto. El que seamos dotados no significa que estemos listos o con autoridad. En el libro de Números encontramos un excelente ejemplo de esto en las acciones del hermano y de la hermana de Moisés, en Números 12, 1 y 2. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Ellos creían que él había cometido un error y se sentían libres de hablar en su contra como si tuvieran autoridad sobre él. No se puede saber si ellos dijeron estas palabras en la intimidad de sus tiendas o si las compartieron abiertamente con otros. Pero más allá de eso, lo que es cierto es que el Señor los escuchó. Sus palabras e intenciones fueron muy ofensivas para Dios. Y enojado, el Señor los citó a los tres y entonces le preguntó a María y a Aarón, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? En Números 12:8. Entonces su presencia se fue, dejando a María leprosa. Y la pregunta es, ¿cómo es que estos parientes de Moisés cometieron un error de juicio tan grave? Pues la respuesta se revela en sus palabras de orgullo en Números 12:2. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Dios habló a través de María y Aarón. Ambos eran sobrenaturalmente dotados y Aarón era sacerdote. Sin embargo, usaron los dones en sus vidas como justificación para elevarse por encima de la autoridad que Dios había puesto sobre ellos. Si Dios no hubiera expuesto rápidamente esa tontería, esa estupidez que hablaron, ellos hubieran desviado a muchos otros con el mismo razonamiento, pero fueron juzgados frente a la congregación entera para que todos temieran. Cuando se arrepintieron de este error, ambos fueron perdonados y restaurados. María y Aarón no eran falsos profetas,
pero su error ilustra la diferencia entre autoridad y dones. Si hubieran persistido en su intención, podrían haber terminado como falsos profetas. Debemos darnos cuenta que lo falso no necesariamente comienza de esa forma. Los dones inspiracionales no son dados para la autopromoción. El tenerlos no significa necesariamente que tú tienes el poder, la gracia o la autoridad de Dios. Si no tienes la autoridad dada por Dios, tú debes usurparla a través del engaño. Esto significa, intencionalmente o no, llevar a otros fuera de la estructura de autoridad que Dios les proveyó, dándole poder a lo falso. Escucha muy bien esto. Por eso escuchemos las advertencias de Dios para nosotros, como dice Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Las Escrituras dictan que solo los ancianos establecidos, quienes conocen las vidas de aquellos a quienes sirven, deben dar palabras. El pastor principal está en posición de darlas también, pero hemos aprendido que la exactitud no valida una palabra, sino que es el fruto el que lo hace. Escuchemos lo que nos advierten las Escrituras en Deuteronomio 13, 1 al 4. Escucha bien, esto está fuerte. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice: vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir adoración. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Esos profetas entre los israelitas servían a los dioses de naciones extranjeras. Eran sus ídolos. Un ídolo no es nada en sí mismo. Es la codicia en el corazón de los hombres lo que le da poder. Y aprendemos que la obstinación, la cual es rebelión, es una forma de idolatría. Pero ¿cómo se aplica esta escritura a nosotros? Si una palabra, escucha bien esto, te aleja de la dirección de Dios o de la autoridad delegada, no la sigas. Inclusive si estas palabras fueron exactas o se cumplieran, si se nos instruye a no escuchar a esos profetas. ¿Por qué? Dice Deuteronomio 13:5, por haberte aconsejado a rebelarte contra el Señor tu Dios. Por eso, que nuestra oración hoy sea que con estos ejemplos podamos aprender y ser advertidos. Pablo escribió en 1 Corintios 10:11, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado en fin de los tiempos. Por eso, tengamos la esperanza de que no vamos a experimentar nunca el aguijón de la falsa profecía. Pablo advierte en Tito 1:10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros hoy en día? Porque lo podemos ver. Ahora,
Un solo estudio nunca puede contener todo el recuento de los engaños de los falsos profetas a través de la historia de la iglesia, quienes seducen con palabras suaves y lisonjeras, con palabras de aprobación, y Dios te dice, princesa, príncipe. Numerosas personas con genuinos llamados han sido apartadas de los lugares de adiestramiento donde Dios los había puesto. Esos hombres y mujeres suelen pasar a través de tiempos duros o áridos cuando Jezabel los atrapa. Y recuerda que no estamos hablando de un género, sino de un espíritu. Ahora, ay, Padre, escucha esto bien. Mañana lo extenderemos un poco más, pero solo quiero dejarte con esto. Un falso profeta usa los dones que Dios le ha confiado para atraer a los demás hacia él mismo. Un verdadero profeta los atrae hacia el corazón de Dios. Te lo diré otra vez. Un falso profeta usa los dones que Dios le ha confiado para atraer a los demás hacia él mismo. Un verdadero profeta los atrae hacia el corazón de Dios. Dios está preparando a sus ministros proféticos de los últimos días, porque es un ministerio muy importante y necesario, con una tarea crucial y oportuna, y debe hacer que el corazón de los creyentes retorne a Dios para prevenir que Dios hiera la tierra con maldición, como lo dice Malaquías 4, 5 al 6. Y tal vez esa sea la causa por la cual el enemigo trabaja arduamente y sin descanso para prevenir y pervertir esta restauración. Si nuestros corazones no se vuelven a Dios y a su verdadera santidad, entonces la iglesia no caminará en la gloria de Dios tal como Él lo ha prometido. Segunda de Corintios 6, 16 dice: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 6, 16 y segunda de Corintios 7, 1. Esta promesa de gloria fue anunciada en el Antiguo Testamento para la liberación de Israel de Egipto y en el monte Sinaí. Egipto representa el sistema de este mundo. El éxodo de Israel es un ejemplo de nuestra liberación de este mundo temporal por medio de la salvación. Dios le dijo a Israel en Éxodo 29, 4: y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Igual que con ellos nos salvó para atraernos hacia Él. Y Dios entonces le dijo a Moisés en Éxodo 19, 10 al 11: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. En este versículo, santificar significa poner aparte. Dios estaba diciendo: te saqué de Egipto, ahora tú debes sacar a Egipto de ti. Una parte del proceso de preparación se lograba mediante el lavado de sus ropas, removiendo así las huellas de Egipto en preparación para su gloria. De la misma forma se nos dice que nos limpiemos de toda la contaminación de carne y de espíritu. La limpieza de nuestras vestiduras de carne y espíritu es remover el hedor de los deseos mundanos, y esto purifica nuestros deseos para que podamos contemplarlo, puesto que sin santidad nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14. Ay, y quédate con esto, escucha bien esto. En el tercer día, Dios prometió revelar su gloria a los hijos de Israel. Y esa promesa no estaba dada con exclusividad para ellos, sino que también se aplica a nosotros. Porque en 2 de Pedro 3:8 aprendemos que un día de Dios es 1000 años de los nuestros.
o sea, por 2 días o 2000 años, la responsabilidad de la iglesia ha sido consagrarse a sí misma para la venida de su gloria. En el comienzo del tercer día, el tercer milenio, Él vendrá en su gloria. Esto es cuando Cristo vendrá y reinará por 1000 años en su cuerpo glorificado, como dice Apocalipsis 24. Igual que Moisés fue el profeta que llamó al pueblo de Dios a la consagración antes de su visitación, también en los últimos días los profetas Elías, con el espíritu de Elías, proclamarán este mensaje previo a su segunda venida. Estamos cerca del fin del segundo día. La iglesia aún está muy sumida en el espíritu del mundo. Está llena con muchos que anhelan las comodidades, los placeres y los beneficios del sistema de este mundo, el mismo Egipto que una vez nos esclavizó. Y muchos con el corazón dividido desean la salvación y las bendiciones de Jesús, al mismo tiempo que anhelan al mundo. Físicamente están en el desierto, pero sus corazones permanecen en Egipto. Y esta condición fue profetizada por el apóstol Pablo. Él describe los terribles tiempos de los últimos días en 2 de Timoteo 3:1. Los hombres podrán profesar su cristianismo, pero seguir amándose a sí mismos y al dinero. Ellos serán orgullosos, desobedientes, desagradecidos, desamorados, inmisericordes, calumniadores, faltos del temor de Dios y del autocontrol, y amar a los placeres más que a Dios. Por eso dice 2 de Timoteo 3:1-5, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Para remediar esta situación, Dios está enviando lo profético para revelar nuestra verdadera condición, que como iglesia debemos regresar a Dios para que esto se cumpla. Es imperativo que lo profético venga puro y sin engaño. Estamos balanceándonos en la antesala de la destrucción, pero si lo profético es contaminado, no estaremos preparados. Satanás sabe que el juicio comienza en la casa de Dios y quiere que seamos juzgados. Y hace esto para alimentar el fuego de la iniquidad y la codicia. Jesús ya había hablado acerca de esto y advirtió que en nuestros días muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, en Mateo 24:11. Ay, y mañana estudiaremos, el título será incluso Lobos en ropaje de cordero. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias por tu palabra que aunque amarga cuando la comemos, es dulce en nuestro espíritu. Señor, porque tu palabra, Señor, es una espada que penetra y parte para discernir los pensamientos del alma y del espíritu. Y hoy tú lo estás haciendo en cada uno de nosotros. Cada día nos estás preparando para tu venida, que nos santifiquemos en espíritu, en alma y en cuerpo, y nos limpiemos de toda contaminación. Tú nos lo recuerdas a cada instante de que somos seres tripartitos con un espíritu, un alma y un cuerpo, y debemos guardar irreprensibles las tres áreas, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Que cada día tu Espíritu Santo nos lo revele y nos lleve a la verdad. Señor, y la verdad eres tú. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de ti. Perdónanos, Señor, toda arrogancia. Perdónanos, Señor, todo ídolo que hemos levantado, y ayúdanos a derribarlo de nuestro corazón para ser fieles a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.